Señores participantes, tengan muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a discernir referido a pruebas metalúrgicas de minerales polimetálicos. En ese sentido, vamos a tomar un caso muy práctico de un mineral polimetálico para investigación. Desde sus inicios, desde la entrega de la muestra al laboratorio metalúrgico por parte del Departamento de Geología hasta algunas pruebas cíclicas que se van a utilizar al final de toda esta investigación para hacer algunas sugerencias, recomendaciones para poder sugerir o recomendar una planta concentradora o en todo caso mejorar y optimizar la planta que se puede tener en operación. En tal sentido, vamos a utilizar una muestra denominada ME01 que tiene un total de 256 kilogramos de muestra en 17 sacos. Entonces, el escenario que vamos a seguir para el desarrollo de este curso va a ser lo más explícito posible, ¿no? De tal manera que pueda enmarcar desde la preparación de la muestra hasta la prueba de flotación, cerrando finalmente con una prueba cíclica. Dicho esto, vamos a empezar a ver cada una de las siguientes presentaciones. Chancado controlado. Cuando se habla de chancado controlado, ¿a qué se refiere? El chancado controlado consiste en la reducción de tamaño realizando ciclos de tamizado chancado, iniciándose con el tamizado a malla seleccionada y luego el chancado de la muestra que queda sobre la malla, el over 6. El pasante, el under 6, es almacenado hasta obtener el 100% pasante de la muestra en la malla seleccionada y así evitar la generación excesiva de finos, ya que además de perder muestra por la polución de finos, las partículas finas son perjudiciales para el normal desarrollo de las pruebas metalúrgicas. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo? No se trata de chancar y llevarlos, pues, digamos, hasta un producto relativamente fino, o chancar y quizás dejar un material grueso que, dado nuestro tamaño del molino, prácticamente va a traer dificultades durante las pruebas metalúrgicas. Entonces, cuando ya nos dicen que tenemos que llevar a cabo un chancado controlado, tenemos que tener, digamos, una malla referencial para no exagerar en esos extremos. Entonces, la malla referencial es la malla número 10. Eso prácticamente es como un estándar para la mayoría de las plantas concentradoras. Entonces, cuando hablamos de estandarización, ya hemos dicho de que se norma esos estándares para la comunicación entre plantas concentradoras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos el tamaño de partícula en tu planta, ¿cuánto es? Ya, se habla en malla menos 200, ¿no? Generalmente, ese es un estándar. Entonces, podemos decir, no, yo muelo a 55% malla menos 200, no, yo muelo a 60% malla menos 200. Ese es el lenguaje entre planta y planta, ¿no? Otros ya hablan también en micrones, ¿no? Dicen, no, mi P80 está en 128 micrones, no, el mío, mi P80 está en 156 micrones, también es otro estándar, ¿no? Al igual que las densidades también es en gramos por litro. Hoy, ¿con qué densidad trabajas? Bueno, yo trabajo con 1350 gramos por litro. Y así, es un estándar de comunicación. Igual para el laboratorio metalúrgico también. Entonces, la malla corte para el producto final de lo que va a ser chancado es la malla 10. Entonces, empezando con chancado primario. El chancado primario de los 250 gramos aproximadamente de la muestra se realizó con una chancadora de mandíbulas 10x5 en ciclos de tamizado y chancado. Las muestras de exploración con perforación diamantina son de aproximadamente 2 pulgadas de sección transversal, los cuales se chancaron ajustando el setting a 3/4 de pulgada.
Luego el producto de chancado será tamizado en la malla 3/4. El over 6 más 3/4 será chancado hasta llevarlo a 100% menos 3/4 de pulgada. Posteriormente se homogeniza la muestra para cuartear y sacar la muestra representativa para las pruebas de 50 kilogramos aproximadamente. El resto de la muestra pasa al chancado secundario. Entonces, como una primera etapa de chancado, utilizan ahí una malla de 3/4, ¿no? Es importante que anoten, por ejemplo, el tamaño de la chancadora, ¿no? Es una chancadora de 10 pulgadas por 5 pulgadas para todos aquellos que quieran armar un laboratorio metalúrgico, ¿no? No todos tienen, entonces podrían estar progresivamente adquiriendo estos equipos. El chancado secundario. El chancado secundario dice, de los 206 kilogramos aproximados, se realizó con la chancadora de mandíbulas 10x5 en ciclos de tamizado y chancado, ajustando el setting a 1/4. El total de la muestra, 100% menos malla 3/4, esta es tamizada en la malla 1/4. El over 6 más la malla 1/4 será chancado hasta llevarlo al 100% menos malla 1/4. Luego de tener el total de la muestra al 100%, la malla menos 1/4. Se homogeniza y se saca la muestra representativa de 25 kilogramos para diversas pruebas metalúrgicas para continuar con el chancado terciario. Entonces, como ustedes ven, ya se va, progresivamente se va fraccionando la cantidad de muestra que finalmente van a servir para las pruebas metalúrgicas, ¿no? El chancado terciario. El chancado terciario se realizó en ciclos de tamizado y chancado, ajustando el setting. Las pruebas metalúrgicas a la malla 10. Dice, el total de la muestra, 181 kilogramos, está al 100% menos la malla 1/4 de pulgada. Esta será tamizada en la malla 10 Tyler. El over 6 más 10 malla Tyler será chancado hasta llevarla al 100% de menos malla 10 Tyler. Luego de tener el total de la muestra a 100% menos malla 10 Tyler, se homogeniza y se cuartea en muestras representativas de 20 kilogramos aproximadamente. Se toma una muestra de 20 kilogramos y se pone en el divisor automático, el cual dividirá la muestra en submuestras de 1 kilogramo aproximadamente para posteriores pruebas metalúrgicas. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, también se habla, por ejemplo, de las mallas Tyler, ¿no? Las mallas Tyler también es algo estandarizado, ¿no? Son mallas que generalmente se utilizan para lo que es laboratorios metalúrgicos. Y estas mallas tienen sus aberturas, ¿no? Así en micrones por cada malla. Entonces, si ya estamos hablando, no puede ser cualquier malla, esas mallas son incluso calibradas y son certificadas. Entonces, generalmente, la mayoría de las plantas concentradoras compran sus mallas Tyler, ¿no? En el mercado van a haber otro tipo de mallas. Pueden haber mallas hechizas también, porque es fácil de hacer, ¿no? Las mallas 10, las mallas las más grandes, pueden hacerse hechizas, las más finas también. Pero en cuestión así de evaluación, cuando uno quiere ser serio con la evaluación, de preferencia utilizar los equipos que son estandarizados y que prestan la garantía del caso. Entonces, eso también es para tomar nota. El homogenizado y el cuarteo. El método del coneo. Dice, con toda la muestra de 256 kilogramos aproximadamente, a 100% menos 3/4 de pulgada, forma un cono sobre una lona limpia. Con una lampa tomamos una cantidad constante de mineral de la base del cono y la vaciamos en otra parte de la lona, girando la lampa alrededor de un eje imaginario vertical. Tomamos otra lampeada aproximadamente con la misma cantidad de mineral
y repetimos el procedimiento hasta terminar de formar el cono. Este procedimiento se realizó 4 veces para homogenizar la muestra. Posteriormente, se cuarteó la muestra en 5. Se toma con una lampa una cantidad determinada de mineral del cono homogenizado y se forma un nuevo cono. Con la siguiente paleada se forma otro nuevo cono. Así continuamos hasta dividir el cono original en 5 nuevos conos de 50 kilogramos aproximadamente. Y una muestra se realiza para la prueba de abrasión. Dicho todo esto, en un esquema es el siguiente, ¿no? Tenemos los 256 kilogramos aproximadamente, al 100% ya menos 3/4 de pulgada, o sea, después de haber pasado chancado primario. Entonces, como es 256 kilogramos, aproximadamente se dividen en 5 partes, ¿no? De 50 kilos. Obviamente haciéndoles el coneado respectivo, ¿no? Para que haya homogenización. Entonces ya, y así progresivamente se ha ido bajando la cantidad de mineral para las pruebas metalúrgicas. El cuarteador rifles ojones. Se forma un cono aproximadamente de 200 kilogramos, 100% menos 1/4 de pulgada. Con una pala se toma una cantidad constante de mineral de la base del cono formada y se colocará en la bandeja del cuarteador Jones. Se cargará el material necesario y luego se echa en el cuarteador Jones, subdividiendo la muestra total en 2 partes de 100 kilogramos. Luego una muestra de 100 kilogramos se divide en 2 muestras de 50 kilogramos y una muestra de 50 kilogramos en 2 de 25 kilogramos. Una muestra de 25 kilogramos se toma para las pruebas metalúrgicas, después se chanca la muestra 100% malla 6 y se divide la muestra en 2 de 12 kilogramos y el resto de la muestra, 180 kilogramos aproximadamente para las demás pruebas metalúrgicas. Una vez chancada las muestras al 100% menos malla 10, se divide la muestra de la misma manera en muestras de aproximadamente de 20 kilogramos. Entonces, lo que se está relatando es un tipo de sistema que se puede utilizar, ¿no? El objetivo es llegar de los 256 kilos, llevar a una cantidad pequeña de la muestra, ¿no? Lo más representativo posible de esos 256 debe ser lo más representativo, aproximadamente, como dice acá, 25 kilogramos. Solamente nos quedamos con 25 kilogramos para las pruebas metalúrgicas a nivel de laboratorio. Obviamente la diferencia van a ser ya para así muestras que puedan servirnos para otros estudios o muestras que pueden estar almacenados para posteriormente rehacer otras pruebas metalúrgicas de optimización y así, ¿no? Bueno, entonces esto es el sistema, cómo en este momento se ha abordado ¿qué te digo? Para determinar la muestra representativa. El repartidor automático. El repartidor automático tiene una capacidad de 30 kilogramos. Reparte la muestra en 20 submuestras y puede repartir muestras de un tamaño máximo de 3.35 milímetros. Así que previamente, antes de usar el repartidor automático, se redujo el tamaño de la muestra a 100% menos malla 6, con un peso de 12.5 kilogramos y 100% de menos malla 10 con un peso de 20 kilogramos, las cuales fueron cuarteadas en un cuarteo 20 submuestras de 625 gramos y 1000 gramos respectivamente. Esto también, ya esto para llegar prácticamente al 1 kilogramo de muestras que va a ser necesario para cada prueba metalúrgica que se va a hacer, ¿no? Esto es un pequeño esquema, ¿no? Que muestra de lo que hemos estado hablando, ¿no? Un esquema que va desde la muestra fresca de aproximadamente 2 pulgadas de tamaño hasta tener la muestra de trabajo y una contramuestra. O sea, una contramuestra que es muy similar a la muestra que vamos a trabajar por si quisiéramos repetir algún evento. Por ejemplo,
suponiendo que mandamos a analizar y al laboratorio químico y vemos las leyes de cabeza, ¿no? Y nos quedamos, oye, pero este mineral no creo que esté con estas leyes, ¿no? Algo ha pasado. O sea, no lo veo para estas leyes, o están muy altas o están muy bajas. ¿Qué hacemos? Entonces, en ese momento agarran la contramuestra para verificar si realmente la muestra es el correcto o sea, ha sido bien homogenizada. Entonces, la contramuestra te ayuda, mandan a analizar y si dan los mismos datos, entonces prosiguen con la evaluación, ¿no? No se quedan con ningún tipo de dudas. Para eso tienen una muestra paralela para poder avanzar en el trabajo. Bueno, dicho todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso se tiene que caracterizar la muestra, ¿no? Como les digo, generalmente los exploradores o los geólogos exploradores, ellos van con sus pizzas, la pizza es así como un martillito con punta, ¿no? Ellos van golpeando y van viendo las zonas mineralizadas que han aflorado la superficie o por el conocimiento que ellos tienen de formaciones, que hemos hablado de mineralizaciones geológicas, ¿no? Ellos saben la probabilidad de existencia de minerales por algunas referencias, ya sea por la presencia de zonas de sílice, zonas de cuarzo, etcétera. Ellos ya tienen algunos indicios, ¿no? Entonces, los exploradores suelen al ojo saber si es plomo, si hay zinc, si hay cobre, hasta incluso nos pueden dar, digamos, una referencia, ¿no? Que esto puede tener 5%, 2%, 1%, muy bajo, muy alto. Pero para el tema de evaluación de pruebas metalúrgicas, eso no sirve, ¿no? Esas apreciaciones no sirven. Entonces, necesariamente se tiene que caracterizar químicamente las muestras. Entonces, dice, para la caracterización química de la muestra de cabeza, se cuartió una cantidad representativa que se ha pulverizado a 85% menos 200 Maya-Tivers, ¿no? Entonces, en esas condiciones se envía al laboratorio y el laboratorio, a través de un análisis químico, nos otorga las leyes correspondientes, ¿no? ¿Qué nos dice? Que esta muestra ME01 se ha enviado, tiene 23 gramos por tonelada de plata, tiene 0.02 gramos por tonelada de oro, 0.063% de cobre, 12.06% de fierro, 0.313 de plomo, 3.592% de zinc, y insolubles tiene 47.69%. Entonces, se supone que viendo estas leyes, nosotros estamos visualizando nuestra zona mineralizada, ¿no? Decimos que este es el promedio con el que vamos a trabajar, este es el promedio de muestra con el que yo debo hacer el diseño de mi planta, si es que aún no tengo planta, o con con estas leyes voy a ver la rentabilidad que va a surgir en estos días o en estos meses de producción. Es económico, es antieconómico, el mineral es dócil, es refractario a la flotación. Entonces ya tenemos un panorama bien claro de qué leyes estamos tratando en el mineral. No contento con ello, ¿no? El análisis químico realizado a esta muestra también considera un barrido ICP por 35 elementos. Como les decía, cuando uno quiere hacer bien las cosas, es inversión. Pero a medida que nosotros conozcamos más la muestra que vamos a trabajar, vamos a tener mayor información y vamos a saber direccionarnos correctamente, ¿no? Sobre todo al momento de obtener los concentrados, de obtener las recuperaciones. Va a servir esto para la comercialización, va a servir esto para los compromisos que van a haber en adelante, ¿no? Entonces ahí, como ustedes pueden ver, se analizan más elementos: plata, aluminio,
arsénico, bario, berilio, bismuto, calcio, cadmio, cobalto, cromo, cobre, fierro, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos galio, tenemos potasio, magnesio, manganeso, molibdeno,